Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es interesante la propuesta de las palabras, de la liturgia de la palabra que hoy día la Iglesia nos ofrece, porque de alguna manera son ejemplos, podríamos decir de alguna manera, en saber cómo y dónde encontrar a Dios, o más bien ejemplos de la misma experiencia de Dios. Una de las cosas interesantes que tiene en el libro de los Reyes, la experiencia de Elías, es que Dios se manifiesta en lo que él menos esperaba. A veces nuestra propia experiencia de fe exige o le pedimos al Señor como una manifestación grandiosa, poderosa, porque de alguna manera decimos, sí, ahí está el Señor, ¿no? Mientras más fuegos artificiales, mientras más show, podríamos decir de alguna manera, mientras más espectacular sea la experiencia de Dios, ¿no es cierto?, nuestra fe, caemos en esa tentación, ¿cierto?, va a ser más fuerte, ¿no? Mientras más extraordinaria sea la experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, asimilaremos que más extraordinaria o más arraigada, más fuerte, más profunda va a ser nuestra fe. Y a la larga es todo lo contrario. No era en el fuego, no era en el viento huracanado, no era en el terremoto. Era en la sencillez de una brisa. Ni más ni menos. Era en la pequeñez de una simple brisa de una tarde de verano. No supongo que era verano, no sé, pero ahí está Dios. Nuevamente la experiencia, la liturgia nos viene a recalcar esta idea de que Dios está en lo simple. Y ya se mostraba en la experiencia de Elías, ¿no?, en el libro de los Reyes, texto del Antiguo Testamento. Es cierto, Elías tenía un miedo, contextualizando, ¿no?, porque Jezabel, que quería sacar a Yahvé como el único Dios y quería poner un Baal, un dios sirio, me parece que era, un dios extranjero, ¿cierto?, lo había amenazado a muerte, lo iba a perseguir. Elías sale corriendo, asustado, temeroso, ¿cierto? ¿Y dónde descubre su fuerza? En la pequeñez de una brisa. Es casi como decir, mira Elías, ¿por qué tener miedo si estoy contigo? En lo extraordinario no estoy, en lo poderoso, en lo fantástico, en lo simple, en lo pequeño. Y Jesús fue mucho de eso. Jesús fue de alguna u otra manera mostrar a Dios en los, porque le pone rostro ahora a Jesús, en los simples, en los pequeños, en los apartados del camino, en los paralíticos, en los ciegos, en los que para la sociedad de Jesús eran invisibles. Por eso, la continuación de la multiplicación de los panes, de alguna manera, no solo nos viene a mostrar también quién es la persona de Jesús. Y tiene un movimiento interesante el texto del Evangelio. Porque primero, después de la multiplicación de los panes, ¿cierto?, invita a sus discípulos que se vayan, que se adelanten ellos en una barca. Pero Jesús se queda solo orando. O sea, Jesús siempre va a necesitar de esa experiencia, de esa íntima comunicación, ese íntimo diálogo entre Él, Jesús, y el Padre. Hay una constante que tiene en algunos milagros registrados en la Sagrada Escritura, que siempre ante un hecho extraordinario, llamémosle milagro, o después Jesús se va solas a orar. También se da en ese contexto de algún discurso importante,
Jesús siempre se va a solas a orar. O sea, para Él siempre es de lo más cotidiano para Él es entrar en comunicación con el Padre. Es entrar en diálogo con el Padre. Que eso de alguna manera nos interpela a nosotros de cómo es nuestra comunicación, nuestro diálogo, ojo, que digo diálogo con Dios. Porque a lo mejor nos acostumbramos a rezar, a repetir la oración, que está bien. Bendito sea Dios si usted lo hace en su casa. Pero no olvidemos también el diálogo de persona a persona. Lo interesante del texto, esta construcción, cierto, literaria de Jesús caminando sobre las aguas, es este gran diálogo que tiene con Pedro, ¿no? Porque la barca se les ve afectada por los fuertes vientos, ¿cierto? Y comienzan a tener miedo. Como muchos de nosotros nos hemos visto golpeados por estos fuertes vientos de pandemia y que hemos tenido miedo. Yo creo que muchos en sus hogares, incluso en las noches, se han desvelado por temores, por preocupaciones, y que se ha visto nuestra barca, llámele vida, nuestra barca, llámele hogar, nuestra barca, llámele historia, nuestra barca, llámele experiencia de fe, se ha visto golpeada. Se ha visto golpeada, se ha visto movida a tal punto de que creemos hundirnos. ¿Y quién sale o quién siempre va a salir en nuestro rescate? Dios. Y al principio los discípulos dudan, ¿no? Porque creían ver un fantasma, o sea, no tenían claridad de lo que veían. O sea, era tal el miedo, tal la duda, tal la preocupación, tal los temores, que no le permitían ver claramente a Jesús. Y a veces en nuestra vida nos pasa lo mismo, a veces son tantas las preocupaciones, tantos los miedos, los temores, que no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a ver que Dios en algún momento de nuestra vida se ha presentado como una suave brisa, como una pequeña y suave brisa. Y es ahí donde Jesús se manda esta frase a Pedro. ¿Por qué dudaste? Siempre nos va a acompañar, mis queridos hermanos, a veces frente a las circunstancias y por nuestra propia debilidad humana, ¿cierto? Nos va a estar acompañando la duda. De alguna u otra manera, en mayor o en menor grado, va a estar siempre. Pero que no se nos olvide que el primero que va a salir a nuestro rescate será Jesús. Si hay algo que tiene bonito, y que yo los invito en sus casas, que cuando lean el Evangelio, lo mediten día a día, qué sé yo, fíjense en los verbos que usa. Porque Jesús le tiende la mano, se acerca a tocar a Pedro antes de la pregunta. Son gestos que de alguna manera nos ayudan en nuestra propia experiencia de fe, de ejemplificar el actuar de Dios. Porque si con Pedro lo hizo, de tender la mano, de tomarlo, de rescatarlo, de levantarlo, de sacarlo de las aguas que se estaba hundiendo, ¿cuánto más
a nosotros se nos va a acercar. Cuánto más a nosotros nos va a tender la mano. Nos va a agarrar, nos va a sostener, nos va a mirar, nos va a acariciar, nos va a sanar. Porque es un Dios que actúa siempre, siempre desde el amor. O sea, lo mueve a Jesús el amor. Pidámosle, por tanto, al Señor esa gracia. Le pedimos esa gracia de que, de alguna manera, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra flaqueza, vaya disminuyendo o quitando la duda de que nuestras preocupaciones, nuestros temores, no sean más grandes que la presencia de Dios en nuestras vidas y que podamos reconocerle y podamos decir juntos como iglesia, en familia o personalmente también, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén.